Doctor Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí, para poder conversar algunos temas interesantes, temas importantes, guarandeños, bolivarenses y ecuatorianos. Doctor Olger Ulloa, a través de Radio Impacto en la provincia de Bolívar y en el mundo entero, a través de Facebook Live. ¿Cómo está, doctor Gustavo Larrea? Buenos días, Guarandi, la provincia lo escucha. Buenos días, Jorge, un gran gusto estar con la provincia y con la radio. Un fuerte abrazo. Gracias al doctor Gustavo Larrea. Olger, doctor, parece que me dijo Jorge, ¿no? Olger. Entonces, gracias, ahí estamos perfecto. Gracias, doctor. Bueno, ¿cómo enfrentamos la crisis sanitaria, crisis económica, allanamiento a todas partes? Detienen a don Agdalá, detienen a otras personas de bajo mando, pero detienen a don Agdalá por tener una pequeña pistolita por ahí y nada más, que más luego ya dirán que perdón y olvido, y como tiene más de 65 años, pues a lo mucho vaya a estar en la casa descansando. Chuta, decepcionante lo que pasa en el país, que en todo lugar roban en crudo y cocinado. Para algunos creen que solo ha sido en la pandemia, pero esto es el modus operandi prácticamente y de forma permanente en el país. Asustados con la corrupción latente y que las autoridades no sancionen drásticamente como se merecen estos corruptos, doctor. Sí, el país atraviesa una crisis profunda. Es una crisis sanitaria, desde luego, con la pandemia y todo lo que estamos viviendo de confinamiento en el país y en el mundo. Crisis económica, paralización de la economía, de gran parte de ella al menos, salvo la producción agropecuaria y algunas áreas de producción sanitaria, de salud pública, transporte, pero la gran mayoría hemos estado parados ya más de 70 días, 80 días. Crisis social, crisis en el sistema de salud pública, crisis en el sistema educativo, que no aporta a generar empleo, emprendimiento para la juventud, y crisis ética. La corrupción ahora se evidencian los problemas de la nación, y creo que en el caso de la corrupción alguna gente llegó a ocupar puestos públicos como si fuera la feria de la alegría. Yo me acuerdo un programa de Polo Vaquerizo que decía, lleva lo que puedas, aquí es roba lo que puedas. Y eso es lo que hemos vivido ya por más de una década. Expresidente, ex vicepresidente con sentencias de corrupción, 16 ministros de Estado y altos funcionarios de instituciones públicas presos, 14 prófugos, es decir, a alto nivel, pero también a nivel de direcciones de hospitales en provincias, en cantones, prefecturas, alcaldías, y creo que el país requiere combatir la corrupción con firmeza. Yo aplaudo la acción de la Fiscalía, creo que la Fiscalía tiene que actuar y actuar con firmeza, pero es necesario también que la Asamblea Nacional actúe con firmeza. Ahí reposan varios proyectos de ley para combatir la corrupción. Es necesario volver al examen previo de la Contraloría antes de que se produzca ninguna contratación, porque ahora la Contraloría interviene después de que ya se han llevado la plata. Hay que tener medidas previas. Y todo contrato, sea de una parroquia, un municipio, una prefectura, un ministerio, una institución pública, tiene que ser pública, transparente. Los ciudadanos debemos saber con quién contrata nuestro municipio, nuestra prefectura y nuestro gobierno. Es decir, no puede ser secreto de Estado. Creo que es necesario un baño de verdad, y de verdad, no un cuento, porque nos da asco a los ecuatorianos, nos da ira, indignación, perdemos la fe, la credibilidad cuando vemos estos horrores. Reinstaurar esa fe, esa credibilidad, requiere que la justicia actúe y actúe con firmeza. Aquí no puede actuar con blandenguerías, tiene que actuar con firmeza. Yo respaldo la acción de la Fiscal General del Estado porque considero que es adecuado combatir con firmeza la corrupción, respetando los derechos, desde luego, de los ciudadanos, pero aplicando la ley con rigurosidad. Eso básicamente considero que es el tema que esta mañana digamos, amanecimos con esa noticia.
Aplaudimos el accionar de la fiscalía, pero nos quedamos también pensando, investigan, investigan, investigan y siguen investigando, indagan, indagan, indagan y siguen indagando y casi, muy poco descubren. Doctor, ¿qué pasa? Bien robado, Sí, yo bien creo que escondido, ¿qué pasa? hay que exigir a las autoridades de justicia resultados, desde luego que sí. Pero tampoco podemos echar tierra sobre todo lo que ha hecho, porque de todas maneras tenemos 33 exministros de Estado, gerentes de empresas como Petroecuador presos. Es decir, tampoco es que no han hecho nada, algo han hecho, pero tienen que hacer más, sin duda. Y creo que lo de esta madrugada es un paso en esa dirección. Han creado una unidad especial de combate a la corrupción. Exigimos que esa unidad dé resultados, de acuerdo contigo. La justicia tiene que actuar, los jueces tienen que actuar con celeridad y los ciudadanos tenemos que presionar para que se haga justicia en el Ecuador. Pero ¿qué pasa con la clase política, la clase en entidades públicas? Todo podrido. Guayas, el Consejo Provincial del Guayas, investigado, sindicado, denunciado por casos de corrupción. Empezamos con el Hospital de los Cebos, con fundas para muertos comprados a $148, cuando en el mercado no pasan de $15. El municipio de Quito, igual a la Secretaría de Salud, también allanada. O sea, el kit alimenticios con la señora Ocles, igualmente allanados, igualmente investigados. ¿Y dónde no? Es la pregunta. Aquí en mi ciudad, en Guaranda, Hospital Alfredo Noboa Montenegro, allanado por estos casos también de fundas para muertitos. El Consejo Provincial de Bolívar, uno de sus departamentos, ellos llaman institutos, entonces que por adquirir también estos productos para dar raciones alimenticias, también allanado. O sea, ¿qué pasa? Está podrido todo. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo creo que está podrido gran parte de las instituciones, por lo que yo le decía al comienzo de la entrevista. Mucha gente llega a ocupar una función pública con el criterio de lleva lo que pueda. Y es importante que sea transparente. Yo felicito que se investigue, no me atormenta eso, al contrario, creo que está muy bien que se investigue, muy bien que se allane, no se trata de que eso está mal, eso está muy bien. De eso no hay que quejarnos, más bien hay que felicitar que se haga investigación, que se detenga a los culpables. Y hay que seguir en esta lucha. En el país hay que lograr que la justicia impere, que la política no sea un acto de piratería. Creen que la política es una escalera para hacer dinero. El que quiere hacer dinero tiene que hacer empresa privada, hacer negocio, montar una empresa. El que quiere servir tiene que ir a una función pública. Además, tiene una remuneración por su servicio, no es que es gratis. Pero llegan a ocupar un puesto público y creen que tienen que llevarse todo que es plata de los ecuatorianos. Vivimos una época donde el despilfarro fue la norma, donde el gasta todo fue la norma, el lleva todo fue la norma. Y nos acostumbramos a ver el despilfarro, grandes obras de infraestructura que no sirven para nada, como la refinería del Pacífico, grandes universidades donde se gastaron cientos de millones de dólares como Yachay y centro de investigación científica que no sirve para nada. Es decir, vivimos un periodo de la historia ecuatoriana donde la corrupción ha imperado. Y hay que frenarla y hay que combatirla con firmeza. Creo que los ecuatorianos tenemos que exigir justicia, luchar por ella, no permitir la impunidad, volver a tener una sociedad en la que las manos limpias sean la norma del funcionario público, la honestidad en el ejercicio de las funciones públicas y no la barbaridad que hemos vivido y estamos viviendo. Estamos conversando con el doctor Gustavo Larrea, directos amigos oyentes. Doctor, asusta todo, ¿no? Días anteriores, Diario Expreso le entrevista a la ex ministra de Obras Públicas en la época Correa, arquitecta María de los Ángeles Duarte. Palabra más, palabra menos, dice, solo a mí. ¿Por qué no le buscan al Corcho Cordero? ¿Por qué no le buscan ya a un montón de ciudadanos? Ya los que sabemos leer entre líneas nos deja diciendo otras cosas. ¿Y por qué no le buscan, dice, a mis directores provinciales?
que tenía 24 directores provinciales, como decir, ellos también tienen que ver, inclusive nombra a uno de ellos que lamentablemente y para vergüenza de mi provincia, dicen que representan a la provincia, aunque yo no me siento representado, ya que él es, dice, asambleísta también de Lenín Moreno. ¿Por qué no le buscan a ellos? Entonces uno se queda pensando, ¿qué quiere decir con eso la señora arquitecta María de los Ángeles Duarte, doctor? Yo creo que lo que quiere decir ella es cojan a los otros también, no solo a mí, investiguen a los otros. Y creo que eso es una responsabilidad de las autoridades, tanto de la Fiscalía como de la Función Judicial. La Contraloría General del Estado ha presentado más de 1.200 informes, hay más o menos 300 casos en proceso y es necesario que las otras causas se investiguen también. Hay que fortalecer la acción de la Fiscalía para que estos procesos continúen. Yo me acuerdo del periodo donde aquí no pasaba nada, aquí se llevaban todo y todo era oculto. Nunca allanaban a nadie, nunca investigaban, al contrario, hacían fiestas y aplaudían a los funcionarios que eran denunciados por casos de corrupción. Yo creo que la diferencia ahora es que ahora hemos los ciudadanos impuesto de que se investigue, de que la impunidad no reine en el Ecuador, y creo que nosotros tenemos que seguir exigiendo los medios de comunicación cumpliendo su función de denunciar, las autoridades de justicia investigando, los jueces sancionando, la policía colaborando con la Fiscalía General del Estado, los ciudadanos, las fuerzas sociales. Tenemos que exigir transparencia y lucha contra la impunidad. Y creo que lo que escuché yo de algún funcionario del Estado que decía caiga quien caiga, y creo que esa debe ser la norma, caiga quien caiga. Pero esa es la frase muy trillada de toda la vida, caiga quien caiga y no cae nadie. Es trillada, hay que exigir que se haga justicia con esa frase, que no quede como letra muerta, que no quede simplemente como una palabra, sino que se haga lo que en la madrugada del día de hoy se hizo. Eso es una prueba de que se está avanzando, no de que se está retrocediendo. No podemos permitir ningún retroceso en esto. Y yo creo que nosotros, los ciudadanos, debemos ver diríamos, como un paso importante lo que está sucediendo, pero no quedarnos en eso, desde luego. Hay que ir mucho más allá para que los responsables de llevarse los dineros del pueblo ecuatoriano, y más todavía en una crisis donde más de 5.000 familias y probablemente 10.000 han enterrado a alguien de su familia por el coronavirus, donde tenemos más de 40.000 enfermos por coronavirus. No tiene parangón. Esto es una barbarie lo que han hecho en estos 3 meses de crisis sanitaria, que es llevarse por contratación los recursos del pueblo. Los recursos deben ser cuidados, cada centavo debe ser cuidado. El Estado debe actuar con austeridad, no con despilfarro, no acostumbrados a la feria de la alegría y al robo a lo que puedas. Ética pública, transparencia en la gestión, que los contratos todos sean públicos, cambios en la ley para que la Contraloría intervenga con un examen previo de la contratación pública. Es lo mínimo que podemos exigir los ciudadanos. Doctor, pero nos ofenden y ofenden a la inteligencia del común de los mortales, del común de los ciudadanos en este país. El presidente emite un decreto dándole ni sé qué funciones nomás a los secretarios y casi le deja la presidencia a su pana del alma. Entonces uno se queda loco y la gente reacciona, y ante la reacción se hacen los pendejos y los que quieren acomodar y decir cualquier cosa. O sea, ¿qué están pasando? Y respetando permanentemente al pueblo desde la primera autoridad, que es el presidente, doctor. A ver, yo creo que hay que tener sindéresis en lo que se repite, porque hay que saber qué pasa. La administración pública tiene 2 fases, una que es administrativa, que es quien maneja la secretaría, quien maneja el transporte, quien maneja la compra de papel higiénico, focos, es administrativo, y esas funciones siempre en el país han sido delegadas, siempre ha habido un secretario general de la administración que se encarga de las adquisiciones, de toda la parte administrativa, aquí y en todo el planeta Tierra. Entonces también a veces se quiere usar una cosa elemental y obvia como gran problema, y hubo hace 10 días atrás un escándalo mal fundado
y no hay que repetir las cosas mal fundadas. Es parte de la corrupción decir mentiras. Hay que hablar con la verdad. Y la administración pública se descentraliza la administración. Uno puede criticar mil cosas, pero no puede criticar lo que es obvio, digamos. Es decir, la administración en cualquier gobierno del mundo tiene alguien encargado de la administración. No es que una autoridad se encarga de la administración. Esto no justifica errores, no justifica atrasos, no justifica falta de sentido de la urgencia para resolver los problemas del país, pero no creo que ese sea el problema. Yo creo que la administración tiene que ser delegada a un secretario administrativo o funcionario administrativo de cualquier dependencia pública. Eso es lógico, porque las autoridades no se dedican a administrar la institución, sino a dirigirla, que es distinto. Doctor, otro tema fundamental. Todavía hay manifestaciones en Guayaquil de muchos familiares reclamando sus muertos, reclamando sus cadáveres, sin saber dónde enterraron ni qué pasó con sus familiares. Cosa terrible, ¿no? Usted ha estado siempre en defensa de derechos humanos. Eso es un atropello, pero así terrible. Barbaridad. Creo que nuestro país, al haber eliminado todo el sistema de subcentros y centros de salud, o haberlo debilitado a partir del año 2011, 2012, cometió un error terrible el gobierno anterior. Porque antes teníamos nosotros subcentros y centros de salud que atendían a las familias del barrio. Uno iba al subcentro de salud, a las vacunas o al centro de salud. No iba al hospital. Los hospitales eran para enfermedades graves. Y resulta que se eliminan o se debilitan los subcentros de salud y la gente tiene que recurrir al hospital. Pero los hospitales en medio de la pandemia en Guayaquil colapsaron, porque todo el sistema de salud preventiva y curativa básica estaba cerrado. Es más, antes, no es la primera vez que el Ecuador ha tenido problemas de pandemias, de epidemias, porque pandemia es mundial, de epidemias, y para eso los subcentros de salud y centros de salud atendían. Tenías un programa de epidemiología que fue cerrado, prácticamente cerrado, lo debilitaron en el Ministerio de Salud, considerando que lo que había que hacer es fortalecer la red hospitalaria. Y fortalecieron la construcción de edificios, con el lleve de plata en la construcción de esos edificios. Además, como está denunciado por la propia Contraloría General del Estado y algunos funcionarios procesados penalmente por ese delito. Pero destruyeron el sistema de salud preventiva y curativa básica. Cuando se presenta la pandemia, la gente tiene que ir al hospital, no va al subcentro porque está cerrado, al centro de salud. Antes los subcentros y centros de salud se encargaban de la vacunación de las familias, se encargaban de atender cuando había una enfermedad en el barrio. Eso se destruyó. Ahora hay que recuperar ese tiempo perdido. Y cuando se produce esta crisis con cantidad de personas fallecidas, voy a hablar por ahora de los hospitales, resulta que también cometen una barbaridad, que es dividir la conducción del hospital con un gerente que no es médico y la atención médica. Resulta que en esos hospitales, cuando alguien moría, ni siquiera le ponían el nombre de quién era la persona que se atendió y falleció ahí. Y ese es el lío que tienen ahora de más de o cerca de 100 ciudadanos no identificados que están en esos hospitales. Terrible. Pero además de eso, que no saben qué personas han muerto ahí, no se conocen, y tuvieron que hacer un estudio forense que se está realizando ahora, y han podido identificar los primeros 36 cadáveres. Todavía faltan por identificar el resto. Y resulta que también hubo problemas con ciudadanos que fallecieron en sus casas, que no llegaron a los hospitales, y hubo una crisis, otra gente que falleció en la calle. Esa barbaridad vivió la ciudad de Guayaquil entre finales del mes de marzo y hasta mediados del mes de abril. Implica un dolor terrible para las familias que aún no encuentran a su padre, a su abuelo fallecido en la pandemia, a su abuela, a su tía. Esto es terrible. Y hay que, igual, el Ministerio de Salud Pública, las autoridades de la provincia del Guayas, tienen que devolver e identificar esos cadáveres y entregar a las familias, porque este es un dolor terrible. Yo creo que nuestro país vive en este momento un dolor en el alma, y ese dolor tiene que ver con aquellas familias que perdieron a un ser querido, aquellas familias que tienen a alguien enfermo. Es un dolor que llevamos todos en este momento. Y frente a ese dolor, yo creo que hay que actuar con firmeza,
hay que actuar con responsabilidad. Y en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de entregar a las familias los cuerpos de quienes fallecieron. Directos amigos de Noti Impacto, estamos conversando con el doctor Gustavo Larrea, líder nacional de Democracia Sí, en este análisis en esta mañana. Faltan 5 minutos y las 10 de la mañana. Doctor, muchos dicen como chiste y como broma en los memes, pero se aplica a la realidad. Se llevó el coronavirus o el COVID-19 a mis familiares y también se está llevando mi negocio, mi empresa, mi fuente de trabajo. Ahora, ¿cómo reactivamos la parte económica, doctor? Que es la parte durísima también en este momento, sumamente afectada por el coronavirus. Así es, yo creo que ahora estamos enfrentando ya problemas sociales y económicos muy fuertes. Creo que es importante que retomemos las actividades con rigurosas medidas de bioseguridad. Guayaquil la retomó ya hace 10 días y lo ha logrado hacer bien, no ha habido rebrote. Quito empieza el día de hoy. Esperemos que en la ciudad de Quito también la gente actúe, la mayoría, con medidas de bioseguridad para que no exista un rebrote de esta enfermedad. Creo que eso es muy importante. Pero hay que apoyar a la pequeña, mediana empresa. Y un apoyo desde la ciudadanía, desde los ecuatorianos, es consumir lo nuestro. Cuando compramos a alguien del barrio, algún vecino o algún familiar, estamos ayudando a la recuperación económica. Prefiramos siempre comprar lo nuestro. Por otro lado, se requiere que el sistema financiero en general, no solo el sistema público, sino el privado, invierte en líneas de crédito de largo plazo, de intereses bajos, para que las empresas, las micro, pequeñas, medianas empresas puedan recurrir a esos créditos para restablecer sus empresas. Hay una línea de crédito de la banca pública, concretamente del Banco del Pacífico. Que me parece fabuloso, pero que te están poniendo también obstáculos, ¿no? Te están diciendo que estés al día con tus obligaciones cuando es para eso, pues que no estoy al día porque no he producido y quiero que me ayudes a salvar mi empresa, doctor, si hace falta directrices claras. Yo creo que tener un crédito a 36 meses, con 6 meses de gracia, y con una tasa de interés del 5% es positivo. Pero también es verdad que tienes problemas de muchos sectores que tienen que no acceden a ese crédito porque es un crédito que tiene normas rígidas. De acuerdo contigo, hay que flexibilizar esas normas, hay que pedirle a la banca pública que flexibilice esas normas para posibilitar el acceso al crédito, pero también a las bancas privadas y a las cooperativas de ahorro y crédito, que abran líneas de financiamiento con tasas de interés más bajas para que la gente pueda acceder. Y que ese fondo que lo maneja ahora el Banco del Pacífico se amplíe y que exista mayor flexibilidad para acceder a esos créditos. Creo que esa es una parte clave, muy importante de reactivación productiva. Y lo otro, desde luego, es reiniciar las actividades. Hoy, decía, en Quito se empiezan a abrir negocios, en Guayaquil la semana pasada. Empezamos nuevamente un proceso lento de recuperación económica. Nuestro país, además, en las exportaciones tuvimos graves problemas, en el caso del petróleo, porque se rompieron los oleoductos, pero además de la ruptura de los oleoductos, porque el precio bajó a cero. En la producción agropecuaria, pesquera, no se perdió todo, se mantuvieron algunas exportaciones. Se logró mantener, no el ritmo que teníamos antes de la pandemia, pero se logró mantener exportaciones. Ahora hay que recobrar ese ritmo con una ventaja que tenemos frente a muchos países del mundo, es la ventaja de que nuestro país es un país productor de alimentos. Y esa es una ventaja en esta crisis. El Ecuador puede seguir exportando productos del mar, camarón, banano, cacao, café, hortalizas, frutas. Flores se bajó drásticamente la exportación. Esperemos que se reactive el mercado mundial de flores. El turismo ecuatoriano también es tal vez de los más afectados y sí va a ser el que más lentamente se recupere. Pero tenemos que ir a recuperar la economía con optimismo, con fe, a reemprender nuestras actividades económicas, porque esa es la única forma de salir de esta crisis. Y a pedir y exigir a las autoridades créditos blandos de largo plazo y baja tasa de interés.
A mí me parece adecuado lo que usted acaba de puntualizar, por ejemplo, con esta línea de crédito del Reactívate Ecuador, que tiene la banca pública y particularmente Banco del Pacífico. Pero provincia Bolívar, capital Guaranda, ni siquiera una oficina ni una agencia del Pacífico tenemos. Entonces, todo esto dificulta realmente. Esa es la patria en la que vivimos, ¿no? Ese es el país en el que vivimos. Y que ustedes como líderes nacionales, posiblemente candidato a la presidencia, eso tienen que entender. O sea, nos toca viajar a otra provincia para ver si hacemos algún trámite de esos, doctor. Por eso es muy importante que no solo sea el Banco del Pacífico el que tenga esa línea de crédito, sino también las cooperativas de ahorro y crédito y todo el sistema financiero, en función de que la gente pueda acceder, porque es verdad, el Banco del Pacífico es un banco fundamentalmente que se asentó en la costa ecuatoriana, precisamente porque fue un banco que nació en la costa y que tiene muy pocas sucursales en la sierra y que hay provincias y ciudades que no tenemos acceso a ese crédito, que hay que viajar, como bien dices tú, a otra provincia, con la dificultad que implica eso. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo. Hay que tener líneas de crédito abiertas y hay que lograr hacia futuro, para superar la crisis, fondos de desarrollo, un gran fondo nacional de desarrollo económico que implique apoyo a la agricultura, a la agroindustria, a la industria, a la artesanía, al turismo, a las empresas de servicio, al comercio, al transporte, al turismo, a la construcción. Necesitamos un fondo para salir de la crisis, un fondo económico. Y ese fondo económico hay que lograrlo a través de varias líneas financieras internacionales. Una de ellas, abrir la banca internacional, permitir que la banca internacional venga al país. Otra línea clave, los ecuatorianos que sacaron sus ahorros y capitales hace una década, cuando tuvieron temor de la confiscación, vuelvan al Ecuador. Hoy no vuelven porque tienen que pagar el 30% de impuestos. Pero si bajamos ese impuesto a un impuesto bajo, 5, 6%, muchos de esos capitales pueden retornar al país y contribuir al desarrollo económico. Creo que es importante mejorar nuestras exportaciones para recibir más dólares. Y mejorar nuestras exportaciones implica incorporar valor agregado a nuestra producción agrícola. Nosotros exportamos cacao, por ejemplo. Exportamos más o menos el año pasado $300 millones de cacao. Pero si hubiéramos exportado pasta de cacao, la pasta de cacao tiene en el mercado mundial un precio 3 veces mayor. Si hubiéramos exportado licor de cacao, 8 veces mayor. Y si hubiéramos exportado chocolates, 12 veces mayor el precio. Es decir, tenemos que ir a la industrialización de nuestra producción agropecuaria y agregar otro valor importante: producción ecológicamente limpia, sin contaminación de agroquímicos. Eso nos dará a nosotros y nos podría dar un sello de identidad de nuestra producción y nos podría mejorar notablemente nuestras exportaciones y con ello dinamizar la economía, generar más fuentes de empleo, generar más emprendimientos, mejorar las condiciones de vida de cada una de nuestras familias. Crisis económica, crisis sanitaria, bueno, crisis en todo nivel. La educación es otra en crisis. Le dejan al niño en la casa, dice que puede conectarte vía internet y a través de un dispositivo, ya sea celular o computadora, pero ni siquiera hay internet. Peor, en muchos hogares no tienen un computador y si tienen uno, pero tienen 3 niños estudiando y muchas otras carencias. La educación está seriamente comprometida y seriamente en crisis, doctor. Así es. Cerrar las escuelas, colegios y universidades físicamente para evitar el contagio tiene un costo terrible, grande, que es cambiar un modelo educativo por un nuevo modelo. Y para aplicar un nuevo modelo no existe toda la red que se requiere, ni existe el acceso a la tecnología, a la computadora de las familias. Se estima que aproximadamente entre un 25 y 22% de los niños jóvenes pueden estudiar vía online. Por eso es importante que recuperemos también la memoria de educación en lo que fue la experiencia de las escuelas radiofónicas, para que la radio también sea un instrumento educativo, la televisión, que también sea un instrumento educativo, y desde luego hay una experiencia en la Universidad Particular de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, es la educación a distancia vía escrita,
con guías didácticas, con textos que permiten autoeducación también. Yo creo que todo eso hay que combinar. Todo eso hay que combinar y entender que estamos en un periodo de crisis y que en este periodo de crisis los chicos no pueden volver físicamente a las escuelas y colegios y que necesitamos un sistema que nos ayude a que esos niños continúen estudiando, a que esos jóvenes continúen estudiando. Y creo que a más del sistema de educación vía computación y teléfono y tablet, vía radio, vía televisión, es necesario también educación con textos de autoeducación, de autoaprendizaje, con guías que permitan a través de radio y televisión ayudar a nuestros niños a que puedan tener educación en este momento de crisis tan grave que vive el país y el mundo entero. De acuerdo contigo, pero la crisis del sistema educativo no solo tiene que ver con la pandemia, hay un problema anterior. En el año 2009 se resolvió cerrar los colegios y el bachillerato diversificado, técnico y los colegios en arte y oficios. Y se creó el bachillerato general unificado. Resulta que con el bachillerato general unificado los jóvenes terminan sin un oficio, sin una aprendizaje técnico. Si antes del año 2009 ya era limitado ese proceso, ahora simplemente no existe. Hay que tener un bachillerato especializado, adaptado a la realidad de cada provincia, de cada cantón, de cada parroquia, a su tradición cultural, a su ecosistema y a su producción. La educación ecuatoriana está desvinculada de la realidad productiva del país. Los colegios los chicos que van al colegio no aprenden algo que les sea útil y tienen que ser colegios para que los jóvenes salgan con un oficio, salgan con un bachillerato técnico y que los que deseen puedan continuar la universidad, que es el otro gran problema. Se inventaron el examen cero bachiller y con eso los jóvenes que no tienen plata para pagar universidades privadas no pueden acceder en un porcentaje muy elevado, 70% no pueden acceder a las universidades. Y cuando acceden les mandan a estudiar en otra provincia. Una barbaridad. Hay que hacer una reforma educativa integral. En el caso de las universidades, eliminar el examen cero bachiller, volver a los cursos preuniversitarios para que nuestros jóvenes puedan estudiar la universidad, la carrera de sus sueños y no la que un burócrata quiere que un joven estudie. Creo que ahí hay que hacer una transformación también y las universidades tienen que ser un eje del desarrollo productivo de cada provincia. No puede ser que las universidades vivan de espaldas también a la producción. Muy simple, no tenemos 100.000 unidades de producción de banano y un solo colegio técnico de banano. 100.000 pescadores artesanales en toda la costa ecuatoriana, ni un solo colegio en pesca. Producción de hortalizas, frutas, y no hay colegios técnicos en hortalizas, frutas, papa, maíz, flores, etc. Se viene la minería y no hay una sola tecnología en minería, por lo menos. Exacto. Por ejemplo, en las ciudades necesitas gente que sepa de construcción, necesitas gente que sepa de electricidad, de electrónica, de mecánica, y no tienes colegios técnicos. Por ejemplo, en mecánica automotriz, por poner un tema. Es decir, necesitamos una transformación del sistema educativo urgente. Se cae por su propio peso la necesidad de una reforma educativa de fondo. Hay que ir a una reforma educativa urgente y exigir a todos los políticos y politiqueros en este país, que hay lamentablemente la mayoría de la politiquería corrupta de este país, exigirles que en la Asamblea aprueben una reforma a la ley de educación para que nuestros jóvenes puedan, que la educación sirva para algo, porque ahorita no sirve para nada. Estamos conversando con el doctor Gustavo Larrea en Noti Impacto Directos. Amigos, son las 10 de la mañana, más 10 minutos. Él es líder nacional de Democracia Sí. Hablemos de política pura, doctor. Dicen que en este momento de crisis que vive el país, destrozado económicamente el país, es de valientes lanzarse a la presidencia del Ecuador. Pero estamos a un paso, estamos a 3 meses. El 17 de septiembre, Dios mediante, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones y hasta el 7 u 8 de octubre deben estar inscritos los candidatos. ¿Qué va a pasar con Gustavo Larrea? ¿Va a ser candidato? ¿No va a ser candidato? ¿Qué va a pasar con Democracia Sí? ¿Va a poner candidato? ¿No va a poner candidato? Estamos a 3 meses, 90 días, doctor, para tomar decisiones al respecto, pero a esta altura creo que debe estar tomado ya decisiones. Doctor. Nosotros tenemos
previsto y teníamos previsto para mayo la Convención Nacional que iba a tomar esa decisión. Nosotros vamos a tener nuestra Convención Nacional a mediados del mes de julio y ahí tomaremos una decisión. Pero como obvio movimiento político que tenemos por digamos, legalizados 2 años y una sola participación electoral que fue en marzo del año pasado, y que nos fue bien, nos convertimos en la segunda fuerza política del país. Tuvimos un promedio electoral de algo más del 14% de la votación, que para nosotros era muy importante. Por lo tanto, sí, nosotros tenemos el compromiso de impulsar candidaturas a la Asamblea Nacional para devolverle la dignidad a la Asamblea, para impulsar la reforma educativa, la reforma del sistema de salud, para impulsar la reforma económica que tan necesaria es para el Ecuador. Pero también lanzaremos candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República. En este sentido, le compete a la Convención Nacional y a resolver las candidaturas de nuestra organización, especialmente presidencia y vicepresidencia. En este sentido, será en julio cuando tomemos la decisión, pero nuestro movimiento ha definido una política amplia de alianzas con fuerzas sociales, con ecuatorianas y ecuatorianos que quieran servir a la patria y no servirse de la patria, y llamamos a constituir un frente por la patria, un frente de salvación nacional. Y pensamos que ese es un instrumento adecuado. Y convocamos fundamentalmente a las ciudadanas y ciudadanos honestos, a quienes quieran servir al país, que en Democracia X está abiertas las puertas para llegar a acuerdos, a diálogos, para impulsar programas de transformación democrática de nuestras provincias y del país en su conjunto. En este sentido, Democracia Sí en julio definirá sus candidaturas. Me parece adecuado. Acá le vemos trabajando, haciendo trabajo de hormiga minuciosamente al director provincial, el señor licenciado Mario Averos, entregado, puesto la camiseta de Democracia Sí, doctor. Sí, Mario es un gran dirigente, un compañero y amigo entregado a las causas de la justicia social, a la causa que nos ennoblece a los ciudadanos, que es el servicio a la sociedad, a la comunidad, y no jamás servirnos de ella. Estar siempre con nuestro ánimo y nuestra mano solidaria con todos y todas. Y en este sentido yo, desde luego, reconozco en Mario esas cualidades, las cualidades de un gran trabajador, un hombre honesto, dedicado, firme. Agradezco su comparecencia esta mañana, doctor Gustavo Larrea, en la parte final a usted. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno a todos los radioescuchas, a decirles que en el país no todo está perdido, que hay gente como ustedes, gente que estamos dispuestos a entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra pasión, nuestro amor por nuestro país, por nuestra provincia, por nuestra ciudad, por nuestra familia. Un abrazo fraterno a todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor Gustavo Larrea ha comparecido esta mañana directamente desde Quito, amigos oyentes, respecto pues a su criterio, a su punto de vista en todos estos temas que están pasando en nuestro país. Hemos escuchado su pronunciamiento.